Antes de iniciar esta jornada épica por los misterios más profundos de la antigüedad, deja ya tu me gusta y comenta aquí abajo desde qué ciudad o estado estás viendo este video. Tu presencia es fundamental para nuestra comunidad. Imagina un universo donde las leyes de la física, del tiempo y de la mortalidad son violentamente subvertidas por una rebelión silenciosa y aterradora. Piensa en una era ancestral y sombría, un tiempo perdido en las brumas del olvido humano, donde seres celestiales de luz pura e inmortalidad absoluta tomaron la decisión más aterradora de la historia cósmica. Ellos miraron hacia la vastedad incalculable de la eternidad, contemplaron el rostro centelleante del Creador que los formó con poder insondable y decidieron que todo aquello no era suficiente. El paradoja central de esta narrativa comienza en el momento exacto en que la perfección celestial siente envidia de la fragilidad terrenal. Ángeles inmortales, coronados con la gloria de galaxias enteras, abandonaron sus tronos majestuosos y descendieron al polvo, rebajando sus naturalezas divinas para mezclarse desesperadamente con la carne efímera, sucia y mortal de la raza humana. Es la caída colosal del espíritu hacia el abismo seductor y pegajoso de la materia. Mientras el firmamento lloraba la pérdida de sus centinelas más brillantes, un movimiento completamente opuesto e improbable comenzaba a dibujarse en medio del caos absoluto que envolvía la Tierra. En el epicentro de una humanidad que se pudría rápidamente, embriagada por la lujuria y las promesas vacías de estas divinidades caídas, un solo hombre mortal decidió caminar en contra de la gravedad espiritual. Su nombre era Enoc, un ser de carne, hueso y sangre, sujeto a los mismos dolores, miedos y debilidades que cualquiera de nosotros enfrenta diariamente. Sin embargo, mientras los ángeles codiciaban el lodo y se arrastraban por la suciedad de los deseos primitivos, este hombre frágil elevó su mente y su espíritu a alturas tan inalcanzables que el propio tejido del universo necesitó ser alterado. Él no forjó espadas mágicas ni construyó imperios de piedra para escapar de su destino humano. Su rebelión contra la corrupción de su tiempo fue una intimidad tan profunda, continua y aterradora con lo sagrado, que la propia muerte, la fuerza más implacable e invicta de este mundo caído, perdió completamente su jurisdicción legal sobre su cuerpo físico. Y si todo lo que le enseñaron sobre la historia del mundo antes del diluvio monumental fuera solo una fracción pálida e incompleta de la verdadera tragedia que se desarrolló bajo los cielos oscurecidos, y si la narrativa no fuera simplemente sobre la maldad inherente al corazón humano, sino el relato angustiante de una verdadera invasión cósmica que pervirtió el código genético y moral de nuestra especie. ¿Qué exactamente pasaba por la mente impenetrable de estos seres celestiales para que estuvieran dispuestos a cambiar la gloria inagotable y la presencia majestuosa de Dios por un momento pasajero y sucio de lujuria en la tierra? Es un enigma psicológico que desafía toda lógica. Un paradoja donde la fuerza absoluta cede cobardemente ante la tentación de la carne débil. Poseían el universo infinito en las palmas de sus manos luminiscentes, pero fueron esclavizados de forma humillante por un deseo incontrolable y primitivo que los arrastró hacia la condenación eterna e irreversible en las tinieblas más densas que el abismo cósmico puede ofrecer. Para comprender la magnitud de esta tragedia ancestral, es preciso sentir el peso de la eternidad siendo cambiada por un puñado de cenizas que el viento esparce al día siguiente. Imagine la arrogancia silenciosa y letal que dominó a estas entidades inmortales, la terrible ilusión de que podrían experimentar el pecado de la humanidad sin perder la majestad de la divinidad original. Creyeron, con la sabiduría corrompida por el orgullo, que el dominio sobre la materia los haría dioses aún mayores e independientes, ignorando el hecho irrefutable de que el alejamiento de la fuente original de la luz resulta solo en una ceguera progresiva e incurable. La caída no fue un tropiezo accidental en las escalinatas del cielo, sino un salto voluntario, calculado y totalmente consciente, al océano tempestuoso de las pasiones humanas incontrolables. Al intentar usurpar los placeres que no les pertenecían, se convirtieron en prisioneros patéticos de las propias cadenas invisibles que forjaron con el fuego de su rebeldía cósmica y de su lujuria insaciable. La sabiduría angelical se transformó instantáneamente
en la más grotesca y aterrorizante de las necedades jamás registradas. En contraste violento y espectacular con este descenso abismal y voluntario hacia el lodo de la degradación, Enoch caminaba en medio de ese escenario apocalíptico como una anomalía viva e inaceptable para el sistema corrompido. Mientras los hombres a su alrededor vendían sus propias almas a cambio de secretos prohibidos, tecnologías arcaicas y magias de guerra enseñadas por estos demonios disfrazados de mentores luminosos, él eligió el silencio ensordecedor de la comunión divina. Su mente no fue seducida por el ruido metálico de las forjas donde se creaban las primeras espadas ensangrentadas, ni por el olor embriagador de los perfumes usados en rituales profanos de adoración y lujuria colectiva. La fuerza increíble de este patriarca solitario no residía en los músculos de un guerrero entrenado para el combate cuerpo a cuerpo, sino en la postura inquebrantable de una alma que se negaba terminantemente a doblar las rodillas ante la gravedad pesada del pecado generalizado. Él era un espejo resplandeciente de la luz primordial, caminando serenamente por el valle de la sombra y de la muerte más espesa de la antigüedad. La ironía desgarradora de esta narrativa olvidada es el choque frontal entre lo efímero glorificado y lo eterno silenciado en las crónicas de una sociedad fundamentalmente enferma y sin rumbo cierto. Los ángeles caídos que descendieron del monte Hermón buscaban desesperadamente la inmortalidad en la carne y en la procreación de aberraciones genéticas, pero encontraron solo la sentencia irrevocable de una muerte espiritual perpetua y dolorosa en las cadenas del inframundo oscuro. Por otro lado, Enoch, un hombre enteramente consciente de su fragilidad pasajera y de su vulnerabilidad ante la violencia desenfrenada de un mundo poblado por gigantes y hechiceros implacables, encontró la verdadera y absoluta inmortalidad. No intentó agarrar el poder cósmico con sus propias manos humanas y sucias de tierra. Simplemente permitió que lo sagrado tomara posesión de cada pensamiento, de cada respiración y de cada milisegundo de su existencia diaria. La debilidad de su condición humana fue tragada e instantáneamente transmutada en gloria eterna por la presencia abrumadora de aquel que decidió caminar lado a lado con su creación amada. ¿Qué hace que el propio tejido del universo, con todas sus leyes inquebrantables de nacimiento, envejecimiento y descomposición física, abra una excepción histórica, inédita y espectacular para llevarse a un hombre vivo? Esta es la pregunta que persigue la mente de teólogos, científicos y filósofos a lo largo de los siglos polvorientos e interminables de nuestra confusa jornada existencial en este pálido punto azul. Enoch se volvió tan increíblemente íntimo del arquitecto celestial. Sus voluntades se fundieron de una manera tan perfecta e inexplicable con el deseo inmaculado del Creador Supremo, que la transición entre la tierra maldita y las cortes divinas dejó de exigir el peaje cruel de la muerte física y del sepulcro oscuro. No murió porque la muerte no logró encontrar ningún espacio sombrío, ningún rincón escondido o secreción de pecado dentro de su alma incandescente, por donde pudiera clavar sus garras frías y venenosas. Fue literalmente absorbido por la luz porque ya se había convertido en parte integrante, indivisible y esencial de esa misma luz brillante mucho antes de que el diluvio se desplomara. Prepare su espíritu y su mente para descender a los abismos más aterrorizantes y oscuros de nuestra prehistoria mitológica, rasgando el velo confortable de las fábulas infantiles que siempre le contaron. Vamos a caminar juntos, paso a paso cauteloso, por un escenario brutal donde la magia negra y el acero manchado de sangre inocente dictaban violentamente las reglas de un imperio construido por la arrogancia insana de ángeles caídos y hombres perversos. Prometo revelarle cómo la debilidad oculta en la fuerza de seres aparentemente invencibles los llevó a la ruina completa e irremediable, y cómo la aparente necedad de un hombre solitario buscando a Dios lo convirtió en el mayor ganador de todos los tiempos modernos o antiguos. El enigma de Enoch no es solo un eco distante perdido en las páginas de pergaminos rotos. Es un espejo psicológico afilado e implacable apuntado directamente al centro de su propia alma. Respire hondo. Sostenga su corazón tembloroso y observe atentamente el momento terrible en que el cielo descendió para pecar y un hombre simple subió para nunca más volver. El aire no solo se respira, se soporta.
cierre los ojos y sienta la atmósfera pesada, asfixiante y espesa de una era donde la frontera infranqueable entre lo sagrado y lo profano fue violentamente destrozada. No estamos hablando de una antigüedad romántica de pastores pacíficos y tiendas de lona balanceándose suavemente al viento fresco de la mañana. Este es el mundo antediluviano, un escenario aterrorizante y monumental que bordea el abismo cósmico de la locura y la perversión absoluta. El punto cero de esta tragedia universal no ocurrió en un valle oscuro, sino en la cima gélida e imponente del monte Hermón. Fue allí, bajo el manto silencioso de las estrellas asustadas, que 200 vigilantes descendieron de sus moradas celestiales majestuosas. Lideradas por Semjasa y Azazel, estas entidades inmortales de luz pura no trajeron mensajes de paz o revelaciones divinas para la humanidad frágil. Trajeron un pacto de sangre, una rebelión calculada y fría, jurando atar sus destinos inmortales al lodo efímero de los deseos humanos primitivos. El cielo invadió la tierra, no para elevarla, sino para corromperla de forma irreversible y brutal. Olvide inmediatamente la imagen infantil e irreal de hombres primitivos vestidos con pieles de animales, cazando con piedras talladas y gruñendo dentro de cavernas húmedas y oscuras. La civilización que se erigió bajo la tutela perversa de los ángeles caídos era un imperio de conocimiento ilícito, una metrópolis de arrogancia intelectual bañada en la sombra del ocultismo y la hechicería avanzada. El escenario exhala un olor penetrante, empalagoso y metálico de hierro forjado y minerales fundidos bajo el calor abrasador de hornos que nunca se apagan durante la madrugada. La humanidad fue abruptamente arrancada de su infancia espiritual y empujada hacia una adolescencia tecnológica sombría, aprendiendo secretos celestiales que su estructura moral era absolutamente incapaz de soportar. El viento que aúlla por las grandes ciudades de piedra no trae el canto de los pájaros, sino el ruido estridente de los martillos golpeando contra los yunques, forjando instrumentos de muerte a una escala industrial y aterradora. Es un mundo sofocado por el humo denso del progreso corrompido, donde las criaturas decidieron arrogantemente jugar a ser dioses en el inmenso patio de recreo del infierno. Azazel, uno de los vigilantes más sombríos e implacables, susurró los secretos de la destrucción directamente en los oídos atentos y codiciosos de los hombres mortales. Él no enseñó a la humanidad a cultivar el trigo dorado o a curar las enfermedades del cuerpo debilitado por el tiempo. Enseñó la extracción bruta de los metales escondidos en las entrañas de la tierra y el arte sangriento de forjar espadas afiladas, escudos impenetrables y cuchillos letales. La paz primigenia fue brutalmente asesinada en el momento exacto en que el primer hilo de sangre humana corrió por la lámina brillante y recién creada de un arma de guerra diseñada en el cielo. La inocencia fue reemplazada por la paranoia militar, y el hombre descubrió el poder embriagador y demoníaco de quitar la vida a su semejante con eficiencia, velocidad y crueldad absolutas. El olor a sangre derramada pasó a impregnar las ropas, las casas y las calles de una civilización que glorificaba la violencia como la más alta forma de arte y poder político incontestable. La muerte se convirtió en una industria próspera y hambrienta de nuevas víctimas inocentes. Pero la invasión cósmica no se limitó a la violencia física de las espadas clavadas en los pechos de los guerreros caídos en batallas sin sentido aparente. La corrupción se filtró sigilosamente en las raíces más profundas e íntimas de la sociedad humana, pervirtiendo la belleza natural y la esencia de la creación femenina de manera irreparable. Los ángeles caídos revelaron los encantos de las piedras preciosas, la manipulación de las raíces alucinógenas, la hechicería astrológica y el arte de adornar el cuerpo con pinturas estéticas y maquillajes seductores. La intención no era celebrar la belleza divina, sino transformarla en una arma letal de manipulación psicológica y lujuria incontrolable que aprisionaba mentes brillantes. La atracción natural entre el hombre y la mujer fue monstruosamente distorsionada en un juego de hechizos, ilusiones ópticas y deseos carnales que consumían el alma hasta reducirla a cenizas gélidas. El sagrado sacramento de la vida fue profanado, transformando las relaciones humanas en intercambios vacíos y rituales de adoración a los propios instintos bestiales, sumergiendo a la humanidad en un abismo de depravación sin fondo y sin esperanza alguna de rescate inminente.
De esa unión profana y maldita entre el espíritu celestial decaído y la carne humana corrompida, nació la mayor aberración que este planeta haya tenido el terror de presenciar con sus propios ojos desorbitados. La Tierra comenzó a temblar violentamente y a gemir de dolor bajo el peso colosal y abrumador de los Nefilim, los gigantes despiadados que caminaban como verdaderos dioses enfurecidos entre los insectos mortales. No eran solo hombres con estaturas elevadas o anomalías genéticas curiosas, eran abominaciones híbridas, portadores de una fuerza física sobrenatural incalculable y de una hambre negra e insaciable que devoraba absolutamente todo lo que cruzaba su camino de destrucción. La presencia física de estas criaturas monstruosas rasgaba el frágil tejido de la realidad, distorsionando las leyes de la naturaleza e imponiendo un reinado de terror absoluto, paralizante e incuestionable sobre las naciones impotentes y desesperadas. El mundo ya no pertenecía a los hijos de Adán ni a las criaturas pacíficas del jardín original. Se había convertido en la propiedad exclusiva y sangrienta de los hijos bastardos y crueles de los ángeles traidores. Visualice el paisaje desolador y angustiante siendo sistemáticamente tragado por estos titanes de maldad pura, que marchaban sobre los campos verdes dejando solo huellas de ceniza y muerte por donde pasaban impunemente. El hambre cósmica de los gigantes agotó rápidamente todos los recursos naturales que los hombres cultivaban con el sudor de sus rostros cansados y marcados por el sufrimiento crónico. Cuando no quedaban más cosechas doradas en los graneros, ni animales salvajes en los bosques otrora abundantes, la voracidad incontrolable de estas abominaciones se volvió con una crueldad sádica e indescriptible contra la propia raza humana subyugada. La esclavitud física se convirtió en la menor de las pesadillas cuando el canibalismo y la matanza indiscriminada se instalaron como la nueva ley universal, el nuevo estándar de supervivencia dictado por la punta de lanzas colosales. La tierra entera se transformó en un inmenso matadero a cielo abierto, manchada por las lágrimas ardientes de las madres que perdían a sus hijos, y por la sangre inocente que clamaba desesperadamente a los cielos por una venganza implacable, divina y urgente contra los usurpadores de la paz mundial. Y en el centro de este torbellino insano de caos metódico, barbarie institucionalizada y opresión espiritual generalizada, la atmósfera psicológica de la humanidad común era de una desesperación tan densa que se podía cortar con una lámina recién forjada. El pavor invisible no venía de animales salvajes acechando en la oscuridad de la noche, sino de la certeza paralizante de estar conviviendo diariamente con demonios encarnados y semidioses que exigían adoración ciega, sacrificios cruentos y sumisión absoluta de la voluntad humana. Cada mirada intercambiada en las calles pavimentadas estaba cargada de sospecha mortal. Cada viento que soplaba del monte Hermón parecía traer susurros de nuevas maldiciones elaboradas en el consejo de los vigilantes revelados. La vida perdió completamente su valor sagrado original e intrínseco, convirtiéndose solo en una moneda de cambio barata e insignificante en el inmenso tablero de ajedrez, donde entidades cósmicas jugaban despiadadamente con los destinos de millones de almas aterrorizadas. La angustia perforaba el pecho de cada hombre lúcido que aún quedaba, aplastando la esperanza bajo las botas de cuero grueso de los gigantes invencibles que patrullaban las provincias destrozadas. Estamos caminando vertiginosamente por el borde del precipicio existencial más sombrío de toda la cronología humana, observando un mundo enteramente al borde del colapso estructural, ético y teológico definitivo. El olor a hierro oxidado y sangre coagulada satura el aire espeso, mientras el llanto de las víctimas oprimidas y mutiladas sube por las capas celestiales como un humo negro y denso, exigiendo que el juez del universo finalmente despierte de su aparente silencio. La arrogancia extrema de las criaturas que codiciaron usurpar el trono inalcanzable del Creador alcanzó su límite insoportable, transformando el otrora bello planeta azul en un antro de tinieblas espesas, depravación inimaginable y violencia glorificada sin límites aparentes. Es exactamente en este escenario asfixiante y letal, donde la luz de la justicia parecía haber sido completamente extinguida por la oscuridad de la hechicería y la guerra, que la figura solitaria de un único escriba justo comienza a brillar con una intensidad insoportable. La tierra está a punto de vomitar a sus habitantes corruptos y orgullosos.
preparando el escenario aterrador para el enfrentamiento inevitable entre la fragilidad de Enoch y los dioses inmortales caídos. Imagine la tortura psicológica, silenciosa y abrumadora, de ser el único individuo cuerdo en un manicomio de proporciones globales, donde la locura fue institucionalizada como la ley suprema. Enoch no habitaba simplemente el mundo antediluviano, sobrevivía como un prisionero exiliado dentro de su propio planeta agonizante. Su mente era un campo de batalla invisible, un santuario inviolable rodeado por un océano de abominaciones indescriptibles y ruidos de hechicería ininterrumpida. Mientras los líderes y héroes de su generación se embriagaban con el vino mezclado con sangre y se inclinaban ante dioses inmundos, el patriarca caminaba con los hombros encorvados bajo el peso insoportable de una cordura innegociable. La soledad absoluta clavaba sus garras frías en su pecho cada amanecer, cuando observaba a la humanidad celebrando con fervor religioso su propia marcha alegre hacia la aniquilación definitiva. Era un alienígena respirando un aire tóxico, un forastero cuyos ojos ya no lograban encontrar ningún rastro de humanidad en aquellos que otrora fueron creados a la imagen perfecta de la luz. La rectitud extrema es, ante todo, una carga solitaria y desgarradora. Él no cargaba una espada forjada por las manos hábiles de Azazel, ni lideraba ejércitos de rebeldes mortales contra la tiranía abrumadora de los gigantes que patrullaban la tierra arrasada. La carga de Enoch era infinitamente más letal y aterradora que el acero frío de cualquier lanza antediluviana. Cargaba el peso cósmico de ver la realidad desnuda y cruda a través de los lentes del propio Creador. Mientras la masa ciega y anestesiada por los placeres de la carne aplaudía los falsos milagros tecnológicos de los vigilantes, los ojos espirituales abiertos de este escriba de la justicia sangraban al presenciar la podredumbre invisible que sostenía aquel imperio lujoso. Es una agonía indescriptible conocer el veredicto final, escuchar los susurros del tribunal celestial y saber, con una certeza absoluta que hiela la espina dorsal, que cada calle pavimentada, cada torre de hechicería y cada rostro arrogante a su alrededor será barrido implacablemente por las aguas de un juicio inminente. La melancolía profunda dictaba el ritmo de sus pasos cautelosos, transformando cada respiración suya en un luto anticipado por un mundo que ya estaba muerto. Visualice el abismo emocional de este hombre al caminar por los vastos mercados de la antigüedad, donde la virtud se vendía a precio de nada y la violencia era aclamada como la virtud de los fuertes. La tentación de Enoch no era el oro macizo robado de las montañas o las orgías monumentales promovidas en los templos profanos, sino el deseo desesperado de cerrar los ojos e ignorar la voz atronadora que resonaba ininterrumpidamente dentro de su cráneo. Poseía el don aterrorizante de la lucidez absoluta en una era dominada por la ilusión de poder, sintiendo el pulso debilitado de la tierra que gemía silenciosamente bajo el peso de la corrupción genética. El verdadero martirio psicológico no es ser atacado por enemigos declarados, sino ser forzado a presenciar, día tras día interminable, la desintegración moral de las personas que amas, sabiendo que ninguna advertencia estridente será capaz de perforar la coraza de su orgullo obstinado. Él abrazó el dolor de ser el guardián solitario de la memoria divina, negándose a negociar su pureza interior, aunque el universo entero lo llamara necio anticuado. Al otro lado de este vasto abismo existencial, reposaba la falla fatal, grotesca e irrecuperable de los propios vigilantes celestiales, los antagonistas que decidieron reescribir las reglas de la eternidad. La mente de estos ángeles caídos fue enteramente consumida por la plaga silenciosa de la ilusión de control y por el orgullo intelectual desmedido, la creencia delirante de que podrían usurpar el trono de la creación simplemente enseñando a los simios mortales a dominar el fuego y los metales. La ambición insaciable de estas entidades reveló una fragilidad aterradora. Cambiaron la visión del cosmos infinito por el aplauso patético de criaturas hechas del polvo de la tierra, al intentar someter la materia y doblar las emociones humanas a sus propios caprichos nefastos. Ignoraron la ironía cósmica de que estaban, en realidad, siendo esclavizados por el mismo lodo que fingían dominar con tanta majestad aparente. El Dios que necesita la adoración de hormigas ciegas para sentirse poderoso, ya ha sido internamente derrotado por su propia vanidad, perdiendo cualquier resquicio de divinidad real
a cambio de un reinado de terror que se desmoronará. Esa misma arrogancia venenosa se filtró en el código genético y en la psique de la humanidad antediluviana, creando una codicia colectiva que funcionaba como un ácido corroyendo la esencia del ser. La falla fatal del hombre no era la simple curiosidad inocente por tecnologías desconocidas, sino la obsesión letal por el atajo y por la conveniencia desenfrenada, un deseo sombrío de obtener las prerrogativas del poder divino, sin jamás necesitar desarrollar el carácter inmaculado de Dios. La sociedad pasó a despreciar la lentitud de la sabiduría genuina, el cultivo de la compasión y la disciplina de la paciencia, sustituyendo estas virtudes silenciosas por el hechizo deslumbrante que garantiza éxito inmediato, seducción magnética y eliminación quirúrgica de cualquier rival que se interponga en el camino. Comenzaron a justificar su propia degradación ética y el derramamiento de sangre constante con nombres brillantes y seductores, llamando a la barbarie sofisticada evolución civilizatoria y a la manipulación genética profana avance tecnológico inevitable. La mente humana se convirtió en un horno de vanidad, incapaz de ver el abismo que se acercaba rápidamente bajo sus pies. La corrupción interna nunca se instaló con la honestidad brutal de una invasión enemiga, sino con la seducción perfumada del conocimiento estrictamente prohibido y aparentemente irresistible para el ego inflamado. El proceso de pudrición del alma antediluviana ocurría a través de suaves cuotas diarias de vanidad, donde cada hombre y cada mujer entregaba voluntariamente un pedazo de su inmortalidad a cambio de maquillajes que hechizaban, pociones que curaban heridas de batalla y espadas que garantizaban la supremacía local temporal. No se veían como esclavos de demonios caídos, se veían como pioneros geniales de una nueva era de oro. Dioses de su propia biografía y señores absolutos de una materia que aprendieron a moldar a hierro y fuego implacables. Esta es la verdadera anatomía del pecado original, elevada a su máxima potencia industrial y bélica. La creencia de que la herramienta peligrosa y ensangrentada en sus manos temblorosas le confiere el derecho divino de decidir quién debe vivir y quién debe ser brutalmente extirpado de la faz de una tierra que no le pertenece. El contraste psicológico entre estos dos mundos colisionando en la misma línea del tiempo es el motor que impulsa esta narrativa hacia el clímax aterrador de un juicio inminente y global. Mientras la humanidad se expandía furiosamente hacia afuera, erigiendo zigurats monumentales, acumulando metales preciosos arrancados del suelo y expandiendo sus fronteras territoriales con la sangre de los inocentes oprimidos, Enoc hacía el camino exactamente opuesto y silencioso. El patriarca cavaba desesperadamente hacia adentro de sí mismo, profundizando las raíces de su propio ser en las aguas cristalinas e invisibles de un santuario espiritual que ninguna espada de Azazel podría alcanzar o rayar. La fuerza aparente de los gigantes y hechiceros escondía un pánico existencial profundo, el miedo irracional de que su magia negra fallara en el amanecer siguiente, dejándolos vulnerables a la ira de aquel que permanece en total y absoluto silencio. La debilidad física del sabio solitario escondía la mayor fortaleza inexpugnable jamás construida. Una mente que encontró la paz indestructible en el centro exacto de un huracán de violencia, lujuria y abominaciones mundanas. A medida que el puntero del reloj cósmico avanzaba de forma inexorable y silenciosa hacia la medianoche definitiva de la aniquilación por el agua, la tensión mental de todos los involucrados alcanzaba el límite de la ruptura. La ilusión de control de los vigilantes comenzó a presentar grietas estructurales visibles, mientras la codicia desmedida de la humanidad secaba los propios recursos de un planeta que agonizaba de dolor bajo el peso de los muertos y los condenados. Enoc, aplastado por la melancolía de su visión absoluta, se dio cuenta de que su rectitud pacífica ya no era solo un escudo personal de defensa, sino una convocatoria aterrorizante para actuar como el portavoz del tribunal invisible de las estrellas. La sabiduría divina lo empujó violentamente fuera de su aislamiento protector, exigiendo que el escriba mortal y frágil mirara directamente a los rostros arrogantes y deformados de esas divinidades usurpadoras, cargando el peso de la sentencia que el propio universo exigía. El escenario estaba perfectamente armado e iluminado para la mayor colisión de todos los tiempos. El polvo confrontando a los cielos corrompidos.
El despertar cósmico de un hombre común no ocurre con el sonar festivo de trompetas o con la entrega de espadas forjadas en metales preciosos. La ascensión de Enoc ocurrió en el silencio absoluto y aterrador de su propia mente, cuando el tejido invisible de la realidad fue violentamente desgarrado ante sus pupilas dilatadas. El llamado divino que recibió no lo convocó para liderar ejércitos sangrientos contra los gigantes, sino para soportar la carga abrumadora de la visión espiritual absoluta. Las escamas cayeron de sus ojos mortales de forma visceral, permitiéndole vislumbrar dimensiones que la mente humana no fue diseñada para soportar sin enloquecer. Ya no pisaba solo el polvo gélido y manchado de sangre del mundo antediluviano. Su conciencia fue arrojada a los corredores insondables de la eternidad. La fragilidad de un ser hecho del barro fue súbitamente expuesta a la inmensidad aterradora de los tronos celestiales y de las ruedas de fuego que giraban incesantemente alrededor del creador original. Era el choque brutal e indescriptible de un prisionero de la tierra contemplando, por primera vez, la arquitectura majestuosa e inquebrantable de su verdadera casa cósmica. Al tener sus sentidos espirituales violentamente abiertos y purificados por el fuego sagrado, la ilusión que gobernaba a la humanidad entera se hizo añicos como vidrio frágil frente a él. Enoc miró las imponentes estatuas de oro y los altares erigidos en las inmensas plazas urbanas, comprendiendo con un horror gélido que las majestuosas divinidades adoradas por sus vecinos no eran más que demonios caídos y asquerosos. Los vigilantes que desfilaban como falsos portadores de luz y sabiduría se revelaron a su nueva visión como bestias sombrías, encadenadas por su propia vanidad y destinadas a un abismo eterno de sufrimiento incalculable. Vio la podredumbre espiritual exhalando de las ropas lujosas de los líderes locales y el veneno escurriendo de las invenciones tecnológicas que el mundo celebraba con tanto furor orgulloso y ciego. La gloria de aquellas entidades inmortales era solo un maquillaje grotesco escondiendo la desesperación paralizante de quien ya estaba condenado. El escriba solitario se convirtió en el único testigo ocular lúcido del mayor fraude de todos los tiempos, cargando solo el terrible secreto cósmico en un planeta que amaba sus propias cadenas ilusorias. Mientras la mente del patriarca reposaba en la pureza inquebrantable de los cielos abiertos, la erosión gradual y brutal del planeta aceleraba de forma vertiginosa y sin ningún freno moral aparente. La contaminación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se filtró como un virus letal en los engranajes más básicos de la sociedad antediluviana. Los ángeles caídos continuaban susurrando febrilmente los secretos del acero y del fuego en la oscuridad, enseñando a los hombres a forjar espadas cada vez más afiladas y letales para la matanza diaria. Paralelamente, las mujeres adornaban sus cuerpos con metales brillantes y pinturas místicas, transformando la sacralidad de la procreación en rituales vacíos de seducción mágica y lujuria incontrolable que alimentaban el hambre de las divinidades paganas. La tierra, antes un jardín de paz y abundancia, ahora era despiadadamente devorada por el hambre negra e insaciable de los Nephilim, las abominaciones gigantescas que destruían bosques enteros y masticaban la carne humana como si fuera un banquete festivo. El mundo estaba siendo sistemáticamente masticado y tragado por la arrogancia colectiva de criaturas que decidieron que las leyes del Creador eran solo cadenas obsoletas e indeseables. A cada golpe asestado por las láminas recién forjadas en los yunques infernales, la erosión moral de la humanidad emitía un sonido sordo y angustiante que rasgaba las capas del firmamento celestial silencioso. Era el llanto desesperado y el lamento ininterrumpido de los oprimidos, de las viudas y de los huérfanos aplastados bajo las botas pesadas de los tiranos genéticos y de los guerreros orgullosos. Pero el hombre común ya no lograba escuchar los gritos de agonía de sus hermanos menores, pues estaba completamente embriagado y anestesiado por la violencia y por la sangre derramada en las plazas de sacrificio. La crueldad se convirtió en la métrica oficial del éxito. El poder de matar y manipular se transformó en el único Dios digno de reverencia profunda en las vastas metrópolis de piedra manchada. El humo de los hornos tapaba la luz de las estrellas y sofocaba cualquier resquicio de compasión que aún se empeñaba en pulsar en los corazones endurecidos por el cinismo y por el desespero prolongado. El abismo llamaba al abismo con una fuerza gravitacional abrumadora, mientras la civilización entera caminaba festivamente y de brazos abiertos
hacia el borde de un precipicio existencial sin fondo, riendo histéricamente de su propia e inminente aniquilación. Llegamos entonces al punto de ruptura definitivo, el momento de mayor tensión atmosférica que el universo presenció antes de que las aguas del diluvio barrieran la escoria de la faz terrestre. La voz del Creador Supremo rasgó la contemplación silenciosa de Enoc, no con un cántico suave, sino con la orden de batalla más aterradora que un simple mortal podría recibir. El patriarca de carne y hueso fue expresamente comisionado por el Tribunal de Fuego Invisible para descender de su refugio espiritual y caminar hacia los inmensos dioses caídos que gobernaban el caos. No llevaba armaduras impenetrables, amuletos mágicos o ejércitos formados por miles de lanceros valientes. Estaba armado solo con la autoridad desnuda, cruda e incontestable de la palabra divina que quemaba en su garganta apretada. Imagine el terror helado y paralizante de un hombre cuya estructura ósea puede ser fácilmente aplastada con 2 dedos, caminando de forma decidida e impasible para proferir la sentencia de condenación eterna contra los vigilantes colosales que aterrorizaban al mundo entero. Era el polvo desafiando al propio firmamento corrompido, la fragilidad humana subyugando la majestad demoníaca con una sola mirada inquebrantable. La escena es monumentalmente aterradora y carga la ironía suprema de la justicia cósmica en su forma más pura e implacable. Enoc se pone de pie ante los ángeles caídos que otrora habitaban las regiones más elevadas de la luz incandescente, encarando entidades colosales que hacían temblar las montañas a cada respiración profunda y metálica. Con una frialdad cortante que paralizó los corazones inmortales de aquellas bestias brillantes, el escriba humano anuncia la sentencia definitiva e irrevocable de los cielos indignados. No tendréis paz ni perdón a lo largo de todas las eras de la eternidad. El desespero más profundo y punzante se apoderó instantáneamente de Semjasa, de Azazel y de todos los líderes de aquella rebelión insana que cubrió la tierra de luto y dolor incalculables. El choque de realidad golpeó a estos vigilantes con el peso de 1000 océanos desplomándose sobre sus cabezas soberbias y ornamentadas con glorias antiguas y olvidadas. Miraron a ese mero grano de polvo humano parlante y se dieron cuenta, con un grito gutural de agonía insoportable, de que habían perdido la belleza del cielo y la amistad de Dios por absolutamente nada más que cenizas frías. El sello inquebrantable de la destrucción total y absoluta fue finalmente marcado sobre la tierra corrompida, decretando el fin de una era donde demonios paseaban disfrazados de innovadores y salvadores de la humanidad engañada. Los cielos prepararon sus compuertas líquidas y los abismos subterráneos calentaron sus aguas furiosas para lavar la suciedad y la hechicería con un rigor apocalíptico y sin ninguna piedad o concesión, mientras el mundo entero se sumergía ciegamente hacia su destino acuático terrible y su obliteración histórica inminente. Una promesa silenciosa y deslumbrante comenzaba a cumplirse únicamente en la carne del escriba solitario e inquebrantable. En medio del caos ensordecedor y del llanto de los impíos que ya sentían el olor de la tormenta divina llegando rápidamente por el horizonte oscurecido, Enoc reposaba en la más completa y perfecta paz de espíritu que una alma mortal podría concebir. El juicio no sería su fin trágico y doloroso, sino su punto de partida triunfante hacia un destino que ninguna hechicería antediluviana osaría soñar o intentar robar de los cofres celestiales protegidos. Él era la luz caminando intacta en la oscuridad profunda. Y entonces ocurre el clímax metafórico más bello y arrebatador de toda la narrativa ancestral, que nuestra pobre memoria aún osa intentar susurrar alrededor del fuego ardiente. El hombre extraordinario que se negó implacablemente a inclinarse ante la gravedad brutal y seductora del pecado y de la corrupción terrenal, perdió el contacto absoluto con la propia gravedad física de este planeta maldito. Sin probar el sabor amargo de la muerte, sin pasar por el terror del sepulcro oscuro, fue maravillosamente tomado, elevado y absorbido por la fuente original de toda la vida cósmica. Atravesó la barrera infranqueable del tiempo y del espacio, como quien cruza el umbral de la puerta de su propia casa, tras un largo día de agotamiento y trabajo pesado bajo el sol. El mensaje eterno resuena como un trueno silencioso y libertador. La verdadera e inmaculada inmortalidad nunca puede ser robada por atajos astrológicos mágicos, hechicerías antiguas o innovaciones tecnológicas sumergidas en la sangre de la vanidad humana.
es siempre, única y exclusivamente, el fruto sublime de una intimidad diaria, radical e innegociable, con el Creador supremo de todas las cosas visibles e invisibles. Las aguas implacables del diluvio global barrieron la carne corrompida y los gigantes monstruosos de la superficie terrestre, pero las semillas invisibles de aquella misma rebelión cósmica sobrevivieron perfectamente intactas en el suelo fértil del corazón humano moderno. Miramos hacia las ruinas polvorientas de la antigüedad con un falso sentido de superioridad intelectual, riéndonos de la ingenuidad de aquellos que adoraban estatuas de piedra y vendían sus almas por hechicerías y espadas de bronce. Sin embargo, el espejo cruel del tiempo refleja nuestra propia cara anestesiada, revelando que estamos exactamente en el mismo ciclo antediluviano de autodestrucción moral y ceguera espiritual profunda. La sociedad actual idolatra ferozmente el conocimiento absoluto, la ciencia incuestionable y la inteligencia artificial, construyendo verdaderas torres virtuales que intentan perforar los cielos, mientras nuestra propia fibra ética se desintegra silenciosamente en polvo. Sustituimos los dioses de metal forjado por pantallas luminosas de vidrio negro, adorando de rodillas a los nuevos algoritmos que dictan implacablemente lo que debemos pensar, sentir, consumir y odiar. El abismo aún nos llama con la misma voz dulce y seductora de otrora. Observe atentamente la fascinación enfermiza e hipnótica que nuestra generación nutre por el poder absoluto sin la exigencia molesta del carácter, por la tecnología avanzada sin el freno indispensable de la ética y por el placer desenfrenado sin el peso del compromiso. Las entidades caídas del pasado, que descendieron del Monte Hermón para corromper a la humanidad original, no desaparecieron en el vacío cósmico, solo cambiaron de ropaje, de lenguaje y de estrategia de ataque para adaptarse perfectamente a nuestras obsesiones modernas. Los vigilantes antiguos que susurraban los secretos oscuros de la guerra y de la vanidad letal son exactamente las mismas voces que hoy susurran promesas de estatus, belleza artificial e influencia digital a través de las notificaciones ininterrumpidas de sus dispositivos. Estamos embriagados por la ilusión de que somos dioses de nuestra propia biografía, señores incuestionables de nuestro destino editado con filtros engañosos, cuando en realidad somos solo prisioneros de un sistema invisible que lucra financieramente con nuestra vanidad crónica y nuestro aislamiento emocional. La arrogancia antediluviana late fuerte y viva en las venas de esta generación tecnológica, solitaria y desesperada. La transacción comercial más macabra y silenciosa de todos los tiempos está ocurriendo exactamente ahora, bajo su propia nariz, mientras usted desliza el feed interminable en busca de un alivio temporal para su profunda angustia existencial. La humanidad moderna está cambiando la gloria inmensurable de lo eterno por el brillo efímero y plástico del momento, vendiendo su propia alma inmortal, que costó la sangre del Creador, en suaves y cómodas cuotas de vanidad y derramamiento de odio gratuito. Sacrificamos el sagrado silencio de nuestra conciencia y nuestra paz interior innegociable por un mero puñado de likes virtuales, por una aceptación pública vacía y por un poder ilusorio que se deshace en el instante en que la batería del celular finalmente se agota. El gran y letal autoengaño humano reside en esta búsqueda desesperada e irracional por intentar ser como Dios, dominando el conocimiento y manipulando la materia, sin nunca necesitar doblar las rodillas o caminar lado a lado con él. Es el viejo intento fallido de robar las manzanas del paraíso sin necesitar rendir cuentas al dueño absoluto del jardín. Justificamos nuestra propia degradación moral con palabras refinadas y títulos académicos, bautizando nuestra miseria espiritual como progreso civilizatorio, libertad de expresión y revolución tecnológica inaplazable. El hombre moderno mira la pantalla fría de su computadora y cree ciegamente que la acumulación infinita de datos procesados sustituirá mágicamente la urgencia de una alma purificada por el arrepentimiento sincero y por el dolor de la transformación interna. Nuestro autosabotaje es una obra de arte perversa y sofisticada. Construimos imperios financieros que tocan las nubes, mientras nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras mentes se derrumban como castillos de arena golpeados por un huracán violento. Queremos los atajos mágicos para la felicidad,
las píldoras que borran milagrosamente nuestra tristeza crónica y las conexiones instantáneas que no exigen ningún sacrificio de amor verdadero, paciencia o renuncia personal profunda. Somos herederos legítimos y orgullosos de una cultura podrida, que celebra la astucia de los tramposos y ridiculiza cruelmente la pureza de aquellos que aún osan llorar a escondidas por las injusticias sociales brutales cometidas a la luz del sol. En esta geografía de la perdición moderna, normalizamos lo que es fundamentalmente bizarro, pervertimos el concepto de lo sagrado y erigimos inmensos altares de adoración incondicional para nuestros propios deseos instintivos, viscerales e incontrolables de poder y gloria momentánea. El pecado perdió completamente su peso trágico y su capacidad de causar asco o pavor existencial. Fue reempaquetado por el marketing del mundo moderno y vendido en los escaparates brillantes, como si fuera la más pura, auténtica y valiente expresión de libertad individual y ruptura de tabúes sofocantes. Cuando aplaudimos la corrupción enraizada en nuestras instituciones seculares, cuando nos reímos del irrespeto a la vida y celebramos la destrucción de los valores primordiales, estamos participando del mismo exacto y asqueroso banquete sangriento que antecedió al descenso inexorable de las aguas del juicio antiguo. La oscuridad no necesita enviar ejércitos demoníacos gigantescos armados con lanzas afiladas para conquistar su corazón cansado. Solo necesita que usted acepte pasivamente y de forma sonriente que el mal absoluto es solo una perspectiva cultural válida e inofensiva como cualquier otra idea humana. Y es exactamente en este escenario de colapso moral generalizado, donde las masas corren desenfrenadamente hacia el precipicio riendo y festejando, que la presencia de Enoc rasga la narrativa de la humanidad y lo confronta a usted de forma violenta, frontal y dolorosa. Deje de mirar la historia como si fuera un espectador pasivo e inalcanzable, comiendo palomitas en una butaca cómoda y suave de cine, y gire inmediatamente la lámina afilada de ese espejo milenario en dirección a su propia garganta. En un mundo podrido que normaliza sistemáticamente la corrupción diaria, que aplaude histéricamente el pecado como si fuera el ápice de la libertad humana incuestionable, tiene usted la valentía cruda, visceral y dolorosa de ser exactamente como Enoc fue en su generación corrompida. Tiene la fuerza monumental y la audacia suicida a los ojos de la multitud de ser la única anomalía espiritual caminando a contracorriente de un sistema entero diseñado por ingenieros infernales para triturar impiedosamente su identidad sagrada original. ¿O ya se ha rendido, cedido a la presión sofocante de su grupo social y decidido caminar mansamente hacia el matadero? No huya de la pregunta que resuena como un estallido ensordecedor de trueno dentro de los rincones más secretos y oscuros de su mente agotada por la presión y por las mentiras constantes del siglo XXI. ¿Qué está aceptando pasivamente de las manos sucias de estos modernos vigilantes seductores a cambio de su preciosísima e incalculable eternidad, que costó el suspiro final del propio universo para ser comprada y devuelta a usted? Está negociando la pureza de su conciencia, la paz intocable de su espíritu y la rectitud inflexible de sus pasos para no perder seguidores virtuales, para garantizar un ascenso financiero sospechoso o para simplemente sentirse amado por personas que tampoco tienen la menor idea de a dónde están yendo en la vida. Cada minuto que gasta idolatrando la aprobación ajena y alimentando a los monstruos digitales de nuestra era es una gota de su propia sangre eterna que derrama sonriente en el altar de los ángeles caídos que continúan dominando despiadadamente la ignorancia humana a través del dolor, del pánico y de la vanidad extrema. El arrepentimiento profundo y cortante no es una simple palabra poética de lamento religioso, o un llanto momentáneo de culpa que desaparece al amanecer con el nacimiento de un nuevo sol cálido brillando en el horizonte contaminado. Es la actitud más subversiva, agresiva y revolucionaria que un ser humano puede tomar contra el imperio global de las tinieblas espesas. Es la decisión irrevocable de dar la espalda a la gravedad infernal y alinear sus propios pasos al ritmo compasado y majestuoso del corazón de Dios. Si siente que el lodo de esta generación corrompida ya ha manchado sus calzados y que el ruido de las hechicerías modernas ha anestesiado completamente su hambre de lo sagrado, deje que el viento purificador e implacable de este juicio ancestral invada violentamente su pecho ahora mismo y rompa todas las cadenas.
Desgarre las ilusiones del confort efímero que aprisionan su alma, pues el mismo tribunal divino que extirpó la violencia de los gigantes permanece con los ojos llameantes y absolutamente fijos en cada latido de su corazón. La invitación es aterradoramente clara. Elija la eternidad inmutable, o muera abrazado a los dioses pasajeros de plástico. El puntero del reloj cósmico no dejó de girar cuando las aguas del gran diluvio finalmente retrocedieron y devolvieron la tierra al silencio sepulcral de la antigüedad. La misma tormenta invisible de juicio y furia divina continúa armándose silenciosamente en el horizonte oscuro de nuestra civilización moderna, una sociedad que decidió arrogantemente jugar a ser Dios e ignorar las leyes inquebrantables del Creador Supremo del universo. La historia de Enoch no es un mero cuento de hadas polvoriento para acunar el sueño de niños asustados por la oscuridad de la noche fría. Es un grito de guerra atronador, un llamado desgarrador y urgente para que usted despierte del trance hipnótico en el que el mundo corrompido lo aprisionó cobardemente. El peso abrumador de la eternidad reposa exactamente ahora sobre sus hombros cansados, exigiendo una respuesta definitiva, clara e innegociable ante el tribunal invisible de las estrellas que nunca duermen. La puerta de la gracia aún permanece abierta, pero la inundación de la alienación avanza implacablemente por las calles de su mente, amenazando con ahogar el último suspiro de cordura y pureza que aún resiste valientemente dentro de su pecho. Comprenda, con una claridad cortante que hace que el alma sangre de alivio, que elegir caminar lado a lado con lo sagrado en una era dominada por las tinieblas artificiales es el acto supremo de rebelión humana. No espere recibir aplausos calurosos, alfombras rojas extendidas en su dirección, o la comprensión cariñosa de aquellos que ya vendieron sus conciencias por 30 monedas de plata digitales en el mercado de la vanidad. El mundo antediluviano moderno rugirá contra usted, intentará ridiculizar su pureza obstinada y hará todo lo posible para arrastrarlo de vuelta al lodo pegajoso de los deseos incontrolables y de las ilusiones tecnológicas mortales. Pero es exactamente en el calor abrasador de ese horno de opresión social, en medio del aislamiento absoluto y de la incomprensión brutal de sus contemporáneos ciegos, que su espíritu ganará alas inmortales para trascender la gravedad pesada del pecado. La fuerza magnética del Creador lo empujará violentamente hacia arriba, arrancándolo de las garras frías de una humanidad que marcha alegremente y con los ojos vendados hacia el abismo oscuro de su propia destrucción genética y moral irreversible. Si las palabras densas e implacables de este relato milenario perforaron la coraza de cinismo que envolvía su corazón y encendieron un faro de lucidez en medio de su madrugada más oscura, no deje que esa llama vigorosa se apague en el silencio de su habitación. Deje su me gusta justo debajo de este video ahora mismo. No como una simple métrica de vanidad digital o un gesto automático y terriblemente vacío generado por el cansancio de su pulgar derecho. Transforme este simple clic en un hito existencial vivo, un sello de fuego invisible que usted imprime públicamente afirmando que su alma jamás será esclavizada por las hechicerías modernas que intentan empujarle garganta abajo. Cuando le da a me gusta a este material denso, angustiante y profundamente provocador, usted se levanta con una majestad inquebrantable en medio de una multitud conformada y señala de forma irrevocable que eligió el trayecto empinado de la integridad eterna. Es su grito orgánico de libertad absoluta, su firma sangrienta en un pacto de cordura que desafía abiertamente al imperio decadente de los falsos dioses contemporáneos. Le convoco ahora mismo a bajar hasta los comentarios de este video y escribir con todas las letras, sin una sola gota de vacilación cobarde, cuál es la centinela moderna de la que se está liberando definitivamente en el día de hoy. Declare abiertamente al mundo qué ilusión tecnológica, qué vicio secreto o qué vanidad enfermiza está vomitando, rompiendo las cadenas invisibles que lo ataban al suelo lodoso de esta generación perdida. Estamos construyendo aquí, ladrillo por ladrillo de verdad cortante e innegociable. Una comunidad vigorosa y sagrada compuesta exclusivamente por mentes despiertas y corazones incansables que rechazan los collares de lujo ofrecidos por el sistema corrompido. Cada palabra que registre en ese espacio se convertirá en un testimonio vivo y pulsante de valentía pura,
alentando a cientos de otros exiliados que vagan asustados y solos por los laberintos oscuros de sus propias indecisiones. No guarde esta revelación explosiva solo para su jornada aislada. El eco atronador de nuestra integridad colectiva es perfectamente capaz de derribar las murallas de mentiras de cualquier imperio antediluviano que ose desafiarnos. Este campo de comentarios no es un mero mural de mensajes virtuales abandonado a su suerte, sino un verdadero campo de batalla donde espadas espirituales son desenvainadas y vidas enteras son rescatadas del borde del precipicio oscuro. Cuando expone su vulnerabilidad y asume un compromiso público con la luz inquebrantable del Creador, inyecta oxígeno puro en los pulmones asfixiados de aquellos que estaban a punto de rendirse en la lucha contra los gigantes de la depresión y del pecado. Su testimonio puede ser exactamente la cuerda de salvamento que un hermano desconocido necesita desesperadamente para no ser tragado por la voracidad de la codicia humana y de la hechicería algorítmica que domina la mente de nuestra juventud. Al compartir su decisión irrevocable de caminar con Dios, se convierte en una extensión directa y viva del llamado profético de Enoc, un escriba moderno empuñando la pluma digital para reescribir el destino de una civilización en franca decadencia. Sumérjase profundamente en esta participación heroica y sienta el poder magnético de pertenecer a una familia que no se inclina ante ídolos. Suscribirse a este canal está muy lejos de ser solo consumir pasivamente una dosis inofensiva y anestesiante más de entretenimiento rápido, o participar en un club inútil de admiradores de cuentos mitológicos vacíos y anticuados. Al accionar el botón de suscripción y activar las notificaciones sonoras, está siendo alistado formalmente, con sangre y fuego, en una legión indestructible de pensadores libres y espiritualmente armados, que osan cuestionar la matriz enloquecida de nuestro tiempo actual. Es su juramento inquebrantable con la búsqueda incansable de la profundidad cósmica, rechazando violentamente las respuestas masticadas, superficiales e hipócritas que la sociedad secular intenta inculcar repetidamente en su subconsciente vulnerable a través de las pantallas. Cada semana nos sumergiremos valientemente en las sombras de las mayores y más aterradoras narrativas de la humanidad, para rescatar los espejos de alma esenciales que necesita para no naufragar en el mar tempestuoso de las ambiciones mundanas. Forme parte de este levantamiento brutal de claridad ética y moral. No se quede al margen de la historia asistiendo anestesiado al masacre silencioso de sus propias creencias fundamentales e inmutables. Únase a nosotros ahora mismo y asegúrese de que su espada intelectual, moral y espiritual continuará perfectamente afilada, reluciente y lista para las emboscadas demoníacas que inevitablemente le aguardan fuera de su puerta de entrada. La batalla contra las fuerzas invisibles que manipulan el deseo humano no permite treguas, pausas para el descanso o negociaciones cobardes en los pasillos oscuros de la conveniencia política y social contemporánea. Seremos su ancla de lucidez en un océano revuelto de mentiras elaboradas, sacando a la luz verdades ancestrales que tienen el poder de hacer añicos los hechizos psicológicos lanzados por las centinelas modernas de la tecnología, de los medios y de la falsa libertad. Cada video será un martillo aplastando los yunques de la ilusión colectiva, forjando no armas de muerte física, sino escudos infranqueables de fe inquebrantable y resiliencia psicológica extrema para su mente agotada. La comunidad que se erige alrededor de estas verdades milenarias es el arca indestructible que nos mantendrá perfectamente vivos y respirando aire puro, mientras la tormenta del juicio final purifica la tierra podrida. Que la majestad abrumadora de lo invisible camine impetuosamente delante de usted cuando los gigantes del miedo moderno intenten aplastar su frágil, pero brillante, esperanza de vivir una vida inmaculada e irreprensible ante el cielo absoluto. Que su rechazo heroico a participar en el banquete ilusorio de los mortales corrompidos sea recompensado con la intimidad sublime de aquel que tiene el poder de suspender la gravedad de la muerte y transportar su espíritu a la verdadera inmortalidad. Si las aguas turbias y violentas de este mundo desesperado se levantan súbitamente para tragar sus convicciones, recuerde vívidamente al hombre solitario que vio la luz en el epicentro del terror antediluviano y no fue hallado, porque Dios lo tomó para sí mismo. No retroceda ni un milímetro ante las presiones abrumadoras de esta época sombría y manipuladora.
pues su jornada hacia la eternidad gloriosa ya ha comenzado, y ningún imperio caído podrá detenerla. Camine de forma intrépida, amparado por alas invisibles. Muchas gracias por honrar esta travesía monumental. Permanezca inquebrantable